capítulo 19 y 20. La verdad que el Señor ministraba esta palabra a mi corazón porque me hizo ver, me habló y me hizo ver que muchos estamos por recibir. Amén. Estamos por recibir de Él su favor, su misericordia. Gracias, Señor. Cada quien sabe lo que le ha pedido al Señor. Deuteronomio capítulo 30, verso 19 y 20. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor: a los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Amén, gloria a Dios. Gracias. Aleluya. Bendito Dios, te damos gracias en esta noche. Gracias por el privilegio merecido de poder, primeramente, Señor, servirte, reconociendo, Señor, que somos medios imperfectos que tú utilizas para compartir el mensaje que tú quieres dar a tu pueblo, Señor. Así como lo dice tu palabra, que escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y escogiste, bendito Dios, a lo vil del mundo, Padre. Te alabamos por tu misericordia y qué bendición entender esos misterios, Padre, porque definitivamente somos necesitados todos de ti, Señor, desde el que predica hasta el menor, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, danos la revelación de tu palabra. Te pedimos que reprendas a toda ave del cielo, Señor, que quiera robar la bendición que tú nos traes en esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Bienvenido a la casa del Señor. Esa palabra es para los que vinieron, para los que no vinieron, pues definitivamente no podemos hacer nada. El tema que el Señor ministraba a mi corazón es más bien una pregunta que debemos de hacernos: ¿qué camino escogeremos? ¿Qué camino escogeremos? En el versículo 15, 16, 17 y 18 de este mismo capítulo, si no lo vamos a leer ahorita, o bueno, podemos leerlo. Vamos a ir desde el verso 15 hasta el 18, porque el 19 y 20 ya lo leímos. Dice la palabra del Señor: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieses, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Qué tremendo, porque no sé qué siente usted al leer la palabra, esta palabra, cuando Dios habla al pueblo de Israel a través de su siervo Moisés, antes que éste partiese o que el Señor se lo llevara. Definitivamente hay que leer con entendimiento, con lectura comprensiva, para saber qué es lo que Dios está hablando a través de este siervo. Definitivamente es una palabra muy difícil, porque el Señor, a través de su siervo Moisés, les da a escoger entre dos caminos. Entre dos caminos. Y qué tremendo, porque cuando podemos ver el comportamiento de este pueblo, podemos decir de que fue un pueblo tratado por Dios en el desierto, que pasó infinidad de problemas, pero los problemas nacen no por las situaciones externas, porque Dios los cuidaba en el desierto. Les mandaba nube
en el día, le mandaba columna de fuego de noche. Y sin embargo podemos ver que los problemas que mayormente ellos tuvieron tenían que ver con las concupiscencias de la carne de ellos. Y es por eso que el Señor tiene que llevarlos a un desierto para hablar a sus corazones, porque tenemos que recordar que venían de una tierra de maldición, que se ve representada en la tierra de Egipto. Cuando nosotros leemos esta escritura, y para aquellos que hemos podido caminar en los caminos de Dios y que hemos recibido enseñanza, hemos recibido desierto, hemos recibido trato, y que es muy difícil que alguien nos engañe a través de palabras mundanas, a través de filosofías mundanas, si hemos sido diligentes en buscar la revelación del Señor, si hemos sido diligentes en venir y congregarnos, si hemos sido diligentes en orar. Es muy difícil que alguien del mundo nos pueda engañar. Y tenemos que estar conscientes que si el Hijo de Dios, que ha sido diligente, se deja engañar, es porque Él ha decidido dejarse engañar. Es porque no ha querido ver con los ojos de la fe. Es porque ha querido ser engañado. Entonces, nos referimos también al hecho de que todo lo que nosotros decidimos como personas adultas es porque nosotros estamos conscientes que estamos tomando una elección. Por eso el Señor ministraba qué camino escogeremos. Y Dios nos hace esa pregunta: ¿qué camino escogerás? ¿Qué camino elegirás? ¿El de la vida y la bendición o el de la muerte y la maldición? Y cualquiera podría decir que fácil es responder esa pregunta. Obviamente voy a escoger la vida y la bendición, pero si no es tan fácil, porque solo basta ver nuestro caminar para saber hacia qué hemos elegido desde antes que se nos hiciera esta pregunta. Muchos podemos decir: yo escojo la vida, yo escojo la bendición. Y podemos decir fácilmente: yo escojo eso, porque trae bienestar para mi vida. Pero para respondernos precisamente lo que Dios nos quiere hablar en esta noche es mirar nuestro caminar para saber qué camino hemos elegido. Porque muchos pensamos que estamos en el camino de la vida y de la bendición, pero cuando vemos introspectivamente, cuando vemos los resultados de nuestra vida, podemos darnos cuenta que no es la elección de vida y de bendición. Y lo podemos ver por nuestra vida, por los resultados, por los frutos. Y por eso dice la palabra que todo lo oculto ha de ser manifestado, porque nuestro mismo ser manifiesta cuando andamos mal. Amén. También una de las cosas que me fascinan en esta porción es que Dios es un Dios caballero. Dios es un Dios respetuoso a la decisión del hombre. Dios no le impone a la fuerza nada a nadie. A nadie se le exige, sino que Dios nos da esa bendición del llamado libre albedrío. Y ese libre albedrío es una bendición, pero a la vez es algo que nos tiene que hacer entrar en conciencia y decir: debo de ser cuidadoso. Amén. Porque el libre albedrío se puede convertir en maldición si no se elegir conforme a la voluntad de Dios. Amén. Dios nos da la capacidad de selección. Como personas adultas y recorridas, muchos de nosotros sabemos que lo que estamos eligiendo, el camino de la vida o el camino de la muerte. Y podemos darnos cuenta, hermanos, y siempre viene a coalición este tema de congregarse, porque este es el lugar donde Dios nos enseña su palabra. Este es el lugar donde Dios me revela, Dios me puede mostrar qué camino, qué rumbo estoy tomando. Y qué tremendo, porque podemos ver en la vida de los siervos, bueno, nosotros como familia pastoral podemos ver cuando, y discúlpeme, pero lo tengo que hablar porque Dios me lo está poniendo, cuánto hermano pide oración, porque está acostumbrado a vivir de profecía, porque está acostumbrado a vivir
esperando solo palabra de victoria, pero toda victoria, toda bendición está condicionada a una elección. Amén. Y eso nos tiene que quedar claro. Por eso es tan lindo poderle decir al Señor: hasta aquí, Señor, tú has sido mi refugio. Hasta aquí, Señor, tú has sido la roca en la cual yo me he apoyado. Hasta aquí, Señor, tú has sido fiel. Porque ¿quién ha dejado de comer de aquí? Nadie. Y ahí podemos ver la providencia de Dios para nosotros. Así tuvo providencia de este pueblo. Entonces este pueblo tendría que haber sido un pueblo enseñado, un pueblo tratado y un pueblo rescatado. Como nosotros fuimos rescatados, hemos sido muchos tratados y hemos sido puestos en un desierto muchas veces. Amén. Y si no han pasado por el desierto, lamento decirle que es un paso necesario en la vida del creyente. Nadie se escapa del desierto, hermanos. Es un camino, porque igual, aunque yo he conocido a jóvenes convertidos en el Evangelio, y bueno, yo fui convertido en el Evangelio. Yo no fui ni siquiera convertido, yo nací en el Evangelio. Ya creo que mi mamá ya andaba en otra religión. Yo tuve el privilegio nunca de estar quizás desde pequeño en un colegio de otra religión. Entonces, sin embargo, hay un peligro cuando uno nace en el Evangelio, porque nos familiarizamos tanto con el Señor que no disfrutamos después de venir de una vida de desastre y regresar a Dios. Entonces, como nos familiarizamos tanto, no es como aquel que viene de una vida revolcada y acepta al Señor. Hay un enamoramiento. Pero cuando somos pequeños y crecemos en el Evangelio, obviamente nos vamos a familiarizar tanto que ya la alabanza no nos toca. Nos vamos a familiarizar tanto que ya las prédicas no nos tocan, que ya la iglesia no es un lugar de refugio. Entonces muchos del pueblo de Israel estaban en esa condición. Entonces viene Dios y tiene que tratarlos y llevarlos a un desierto. Por eso le digo que el cristiano no se escapa del desierto, porque el desierto es donde Dios habla a nuestro corazón para probarnos, para afligirnos y para saber lo que íbamos a hacer. Amén. Simple y sencillamente, nunca nos han impuesto nada, nunca nos han obligado a hacer o dar algo. Las veces que hemos dado, hermanos, es porque de nosotros ha brotado. Dios no nos obliga. Dios no nos obliga a dar. Dios no nos obliga a congregarnos. Dios no nos obliga a escuchar la palabra. Dios no nos obliga a orar. Dios no nos obliga a ayunar. Entonces, todo eso tiene que brotar de mi ser. Porque si no brota de mi ser el congregarme, si no brota de mi ser orar, si no brota de mi ser ayunar, es porque hay un problema en mí como cristiano, con mi naturaleza cristiana. Porque la naturaleza cristiana se caracteriza porque tener siempre sed de Dios. Y es por eso que hay un David que dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Entonces, el alma misma busca al Señor cuando nuestra naturaleza espiritual está sana. Pero cuando nuestra naturaleza espiritual no está sana, es ahí cuando nos da lo mismo congregarnos, nos da lo mismo orar, ayunar, alabar, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Amén. Dios no nos obliga a dar. Aquí vemos a un Moisés representando a Dios, en el cual les deja ese libre albedrío. Les dice: aquí les pongo entre el camino de la vida y el camino de la muerte. Los pongo entre el camino de la bendición o del camino de la maldición. ¿Y por qué le decía al principio que Dios había puesto en mi corazón que muchos estaban por recibir? Porque lo ministró a mi vida, lo ministró a mi corazón. Amén. Muchos están por recibir. ¿Por qué? Porque vienen de un desierto, porque vienen de un trato. Entonces,
obviamente, en orden cronológico, primero está Egipto, nos saca de Egipto, nos mete a un desierto, nos pasa por el fuego, nos prueba para saber lo que hay dentro de nosotros, y en ese instante están muchos, en el que Dios nos hace elegir ahora, antes de entrar a esa tierra prometida. Si se fija, Moisés ya iba de salida. Él les estaba hablando que era el momento de elegir. ¿Por qué? Porque ahí estaba la tierra prometida. Ahí puede estar su bendición. Y Dios le dice en esta noche: sí, mi palabra se cumplirá. Porque yo no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre que se arrepienta. Ahí está la tierra prometida. La tienes enfrente. Pero tienes que elegir. Porque estando ahí, te puedes desviar. Te puedes desviar. Porque hay que aceptarlo. Y lo he dicho en diversas enseñanzas. A muchos la bendición, lamentablemente, nos pierde. A muchos, lamentablemente, la bendición, la abundancia, nos enfría. Amén. Lo único que Moisés hace es decirle al pueblo: yo os aconsejo. Él no está obligando. Yo os aconsejo que escojáis el camino de vida cuando estés en la bendición. Que escojas el camino de bendición. Y qué tremendo, porque podemos darnos cuenta que los siervos que Dios utiliza no obligan. Los líderes, los pastores pueden amar tanto a las ovejas porque se llegan a amar. Yo he visto a mi madre cómo ha llorado cuando alguna oveja se va. Yo la he visto como hijo. Mi hermana la he visto como hija. Mi padre la ha visto como su esposo. Se sufre porque los pastores tienen un corazón que Dios ha puesto en ellos de tal manera que se encargue de cuidar a la oveja. Y qué tremendo, hermanos, que esa oveja llegó rapada, perdida, y cuando entran a la tierra prometida, lamentablemente escogen el camino de maldición. Aquí hemos tenido gente congregándose que hoy está muerta, hermanos. No me van a dejar mentir los que saben. Amén. Increíble. O sea, esto es para tener temor. Esto es para tener también agradecimiento, porque Dios, si está por bendecirme, me está adelantando algo ya. Amén. Y qué bendición tener un Dios que advierte lo que me puede venir. Amén. Si escojo el camino de la vida. Amén. O sea, multiplicación, multiplicación y multiplicación en todo aspecto. Amén. El primordial es el espiritual. Amén. Pero si en el espiritual, lo demás viene por añadidura. Amén. Pero también me está advirtiendo, si yo escojo el camino de la frialdad, de la apatía, porque qué feo es ser apático con Dios. Qué feo es ser frío ante Dios. Mire, increíble, yo no sé cómo muchos, y luego voy a decir, yo no sé qué siente el corazón de usted y yo cuando alabamos al Señor. Para mí es un privilegio dejar que Él me deje extender mis manos, porque estamos en el lugar más alto cuando estamos con Él. Aleluya. Estamos en el lugar más alto cuando estamos con Él. Imagínese Él centrado en su trono de oro. Mía es la plata, mío es el oro, dice en Ageo 2. Y qué tremendo que Dios nos da entrada por su Hijo Jesucristo para servirle, alabarle, glorificarle. Entonces, ver a una persona fría, yo no sé qué sentirá su corazón. Tal vez le tenemos que pedir al Señor: Señor, haz sensible mi corazón ante tu alabanza, haz sensible mi corazón ante la enseñanza, haz sensible mi corazón. Y por eso es que vemos a el propio Dios diciendo que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Es por eso que vemos a un Dios decir de Elías, un hombre sujeto a pasiones como las de cualquier otro.
¿Y qué pasó con Elías? La tierra ya no soportaba tenerlo porque caminaba con Dios al igual que Enoc. Entonces ellos llegaron a un momento que era tanta la santidad que tenían que ya la tierra los expulsó. Amén. Si escogemos el camino de la vida, el Señor dice, serás bendecido tú, tus hijos y los hijos de tus hijos. Y si escoges el camino de muerte y el camino de bendición, entonces le empieza a relatar Moisés, te pasará esto, esto, esto y esto. Y podemos ver en los libros de las crónicas de los reyes, cuando fueron exiliados a Babilonia en el tiempo de Daniel, podemos ver que el pueblo se desenfrenó. Podemos ver en el libro de los jueces, podemos ver que cada quien hacía lo que bien le parecía. O sea, qué tremendo porque Moisés, y qué tremendo porque el Señor en esta noche nos dice, mira que yo os aconsejo, Dios no obliga, yo os aconsejo que sigáis el camino de la vida. Amén. Y lo vuelve a repetir el Señor, está por bendecirlo. Está por bendecirlo. Y cuando Dios lo bendiga, Dios se va a cruzar de brazos y nos va a ver nuestro comportamiento. Amén. Amén. El denominador común en las personas es querer ser una persona próspera. ¿Quién de aquí no quiere ser una persona próspera? Dos. Amén. Diga amén, hermanos. Una persona sana, Amén. una persona libre, una persona fuerte, una persona poderosa, una persona que le siga las bendiciones. Aleluya. Todo el mundo, hermanos, quiere ser próspero. Y la mejor prosperidad que puede tener el buen humano viene procedente de tener una excelente relación con su Creador. Aleluya. Y Moisés, el líder del pueblo, les está explicando esto antes de que tomen posesión de la tierra que había jurado a sus padres. Mire qué tremendo, porque tuvieron que pasar 40 años. Y dice la palabra y describe la escritura que mucho israelita caía solo. ¿Y qué representan esos israelitas que morían en el desierto sin ni siquiera estar batallando, sin ni siquiera estar viejos? Representa la carne en el ser humano. Para eso sirve el desierto. Aquellas áreas que van muriendo, aquellas áreas que van siendo despojadas. Entonces el desierto en realidad es una bendición. Entonces el desierto no es como lo pintan. Y yo le decía a una persona, no me acuerdo a quién, pero qué tremendo que en los momentos de desierto, ¿quién sufre en el desierto? La carne. La carne es la que sufre en el desierto, porque el espíritu está regocijado. Aleluya. ¿No se ha dado cuenta que cuando estamos en el desierto estamos bien portaditos? Que cuando estamos con una necesidad que sabemos que solo Dios nos puede sacar, Aleluya. no faltamos, oramos, ayunamos. Y esa es una verdad que a todos nos ocurre, porque es una naturaleza caída la que vive de día y de noche con nosotros. Amén. Amén. Moisés, el líder, les explica esta bendición. No es que el Señor nos castiga, porque cuando Moisés explica también las maldiciones, les está diciendo, yo os aconsejo, no es que yo te voy a castigar, porque Dios no le impone a nadie, porque Dios, yo me imagino que Dios, déjeme preguntarle, ¿a usted le gusta imponerle a alguien que lo ame a usted? ¿Le gusta decirle a su pareja, haz estos detalles por favor? Pero cuando ya lo hacen, ya no es lo mismo, porque ya abrí mi boca. Entonces Dios no impone, porque Dios sabe qué corazón es verdadero, porque Dios sabe qué hay en cada uno de nosotros. Por eso no hay que andar obligando a nadie que acepte a Cristo.
Hay que decirle la verdad del Evangelio, hay que presentarle al Señor, pero el que no quiere, no quiere. Y podemos ver millones en el mundo que han dicho no al Señor. Que han dicho no al Señor. Amén. Amén. Entonces Moisés le dice, si ustedes escogen el camino de la maldición, solo déjenme decirles que les irá muy mal. Y eso lo podemos ver en nosotros. ¿Por qué? Porque somos una figura del pueblo de Israel como iglesia. El pueblo de Israel era el reino. Nosotros somos la iglesia. Entonces, como el reino es figura de la iglesia, que el reino existe, no solo es figura. Existe, pero es una figura. Moisés les exhorta y les explica las consecuencias de escoger lo malo. ¡Qué tremendo! Porque debemos de estar conscientes que con nuestra elección también elegimos las consecuencias. Y eso es una verdad. Entonces el Señor nos dice, ¿estamos conscientes de lo que queremos en la vida? Entonces, si hemos escogido la vida en nuestro corazón, hay que caminar conforme a la vida. Hay que caminar conforme a la obediencia a Dios, porque no hay de otra. A Dios, yo le decía a una hermana el día de ayer, a Dios no lo mueve las lágrimas mientras uno ora. Sí dice que hay un secreto, un misterio en las lágrimas, que es porque los que son quebrantados de espíritu, Dios está con ellos y está sobre ellos, porque Él está con los que tienen un espíritu quebrantado, un corazón humillado, contrito. Está bien, pero no hay nada que a Dios le alegre más que ver la fidelidad de un hijo. No hay nada que a Dios le agrade más que ver a un hijo en obediencia, porque eso es la fe, la obediencia. Porque ¿de qué me sirve decir yo tengo fe que me vas a bendecir, Señor, si mi comportamiento indica todo lo contrario? Porque Dios no es un Dios de desorden. Dios no va a bendecir en el desorden. Si yo tengo una vida desordenada, créame lo que es difícil que caiga la bendición de Dios para mi vida. Dios es un Dios de orden. Dios no construye sobre ruinas, y lo podemos ver en Esdras. El constructor primero restaura las ruinas y haré caer mi gloria nuevamente. Pero Dios no va a construir sobre ruinas. Dios no va a dar sobre ruinas. Entonces preguntémonos qué hay en nuestro interior. Amén. Amén. ¿Por qué le presenta de esta manera a Moisés al pueblo? Porque con toda trayectoria que han tenido, estamos hablando de aproximadamente 40 años en el desierto. Entonces, después de 40 años en el desierto, se puede decir que ahora les tocaba elegir nuevamente. Porque fíjese que ellos no eligieron estar en Egipto, ni decidieron estar en el desierto. Hermano, qué tremendo que dice la palabra, y lo llevaré al desierto. O sea, me llevan. No es una elección. Me llevan al desierto. Dios me lleva al desierto. Y eso es bien importante. Y te llevaré al desierto. Y qué tremendo, porque no tenemos elección. Nos llevan. Nadie aquí quiere pasar por los desiertos, porque son tremendos. Amén. Porque se llora. Amén. Amén. Porque nuestra alma está afligida en el desierto. Amén. Porque no hay ayuda humana que nos saque. Amén. Y por eso es que en el desierto Dios habla a nuestro corazón. Pero qué bonito los resultados del desierto. Amén. Qué lindos los resultados del desierto. Entonces, si usted sabe que son lindos, ¿por qué no nos gusta el desierto? O al oro cree que no, si el oro tuviera o los diamantes tuvieran espíritu, ustedes creen que no le, si alguien le pregunta a un diamante, ¿te gusta ser diamante? Claro que le gusta ser diamante, una piedra valiosísima. ¿Pero te gustó el proceso? ¿O al oro?
¿Te gustó el proceso de ser expuesto a temperatura máxima? Ese es el desierto, hermanos. Ser expuesto a temperaturas máximas, en donde lo único que sacia es el maná, que es representación de un pan. Y el pan es la palabra de Dios, porque qué tremendo cuando nuestra alma se siente afligida, ni hambre nos da. Entonces, ¿de qué sirve tener alimento? Pero cuando alguien está angustiado en el desierto, cuando alguien está llorando en el desierto, qué bendición es cuando suena nuestro teléfono y es la hermana Milita u otro hermano y le dice: Dios me ha puesto palabra para usted. Amén. Entonces entra en nosotros una esperanza. Amén. Y entra un alivio. Y esa noche dormimos como bebés. ¿Necesitó comida física? No. Porque la comida física no solventa en un desierto. El dinero no solventa en un desierto. La posición no solventa en un desierto. Las conexiones no solventan en un desierto. Entonces tenemos que estar conscientes de esta verdad, que el único que nos va o nos puede sacar en adversidad es Dios. Amén. El único que nos puede dar sustento en momentos de tribulación es su Padre. Amén. ¿Quiénes lo vemos como Padre? Yo lo veo como Padre. Amén. Y cuando estoy padeciendo una necesidad le digo: Señor, los padres le dan a sus hijos. Y el Señor me dice: tu Padre, pues yo soy tu Padre, y el amor permite el dolor. Amén. Qué tremendo, porque tenemos un mal concepto del amor, porque así hemos sido criados. Y vamos a llegar a ese punto, que voy a tocar un punto, si Dios me lo permite, por el tiempo, de Lázaro. Amén. Esto es lo que el Señor estaba hablando a través de Moisés. Cuando van a entrar a la tierra prometida, con mucha anticipación se le recuerda al pueblo quién era. ¿Quién era? ¿Quién era el pueblo de Israel? Le estaba recordando su identidad. Se le recuerda al pueblo de dónde Dios los había sacado. Mire, hermano, tenemos que ponernos a pensar de dónde Dios nos ha sacado. Y no se ponga a pensar solo en el mundo, eso es una bendición. Pero póngase a pensar que nos sacó de un pozo de la desesperación. Amén. Mire cuántas vidas emproblemadas habían en nosotros, que vivíamos peleando con todo el mundo, que vivíamos afanados, que vivíamos ansiosos, que vivíamos una vida de miseria, hermano. Muchos de nosotros vivíamos alcoholizados, vivíamos en vicios, vivíamos haciendo lo que nos daba la gana. Y Dios nos sacó de esa vida, y por eso le digo, Dios le recuerda al pueblo de dónde los había sacado, de una tierra de esclavitud. En otras palabras, la bendición está ahí, pero no regreses de donde yo te saqué. Eso aplíquelo a todo. De donde Dios lo sacó o de quien Dios lo alejó, no se regresa. Amén. No se regresa. Y dice el Señor: mira, que te lo digo hoy. Amén. Estamos 11 de noviembre del 2025. Como dijo la hermana Mari aquí parada, Dios nos puede bendecir. Incluso pensamos ya en noviembre, ya diciembre se acabó, no recibí. Dios nos puede bendecir en un día. Amén. Amén. Les recuerda también dónde habían nacido, les recuerda su naturaleza, su origen. Esa generación y muchas anteriores habían nacido siendo esclavos, y habiendo nacido en Egipto, en esclavitud, en opresión, viene el Señor y los saca con mano poderosa.
Mire, cuando usted salió del desierto, Dios lo sacó con mano poderosa. Cuando usted salió de Egipto, Dios tuvo que mover una serie de cosas para sacarlo, arrancarlo de Egipto. Porque tenemos que entender que hay un preordenamiento desde que nacemos hasta que morimos. Un preordenamiento celestial, ni siquiera un preordenamiento humano. Por eso los que son llamados hijos, aunque se vayan, Dios los regresa. Amén. Y si tiene que mover montañas y si tiene que quitar todo, lo va a hacer. Y qué misericordia. Y qué misericordia, porque ahorita podemos lamentarnos por cómo estamos. O ese que lo hizo regresar puede lamentarse porque le fue despojado todo. Pero tenemos que entender que esta vida es de paso. Y muchos les cuesta entender eso porque pensamos que esto es un todo. La vida es corta a la par de la eternidad. Y qué bendición y qué misericordia que Dios me ha regresado, si a usted lo ha regresado y a mí. Qué bendición que si nos damos cuenta ahora que si moríamos cuando estábamos allá, nuestra alma a saber dónde estuviera, hermanos. Amén. Y Dios nos sacó de ahí porque hay un preordenamiento en la vida del creyente. Esa generación y muchas anteriores habían nacido en esclavitud. Habían pasado un buen tiempo en el cual habían sido enseñados. Dios les había suplido cada una de sus necesidades. Habían visto cosas increíbles. El Señor tiene que recordarles y decirles: nuestros padres, vuestros padres comieron en el desierto comida que jamás habían visto. Qué tremendo que este pueblo pudo ser testigo de cuando ese mar rojo se abrió. Y cuando no solo se abrió y les abrió paso en seco, sino que también ahí murieron todos los enemigos. Gloria a Dios. Qué tremendo que cuando estamos o nos sentimos acorralados por las circunstancias, Dios hace algo inesperado. Amén. Inesperado. Dios muestra que Dios es un Dios propicio. Dios les mostró a ellos que Dios es un Dios que alimenta. Dios les mostró a ellos que es un Dios que sustenta. Primeramente lo espiritual y después las necesidades. Amén. Ellos estaban aptos. O sea, este pueblo no puede decir: Señor, no sabía, Señor, no entendía, Señor, yo no estaba preparado. Dios los llevó a un desierto para prepararlos. Ellos habían tenido escuela y se creía y se consideraba que el desierto había hecho un efecto positivo en ellos. Que el desierto había hecho que de ellos brotara un fruto. Porque qué tremendo es pasar por el desierto y no ver frutos. Qué tremendo es pasar por el desierto y no ser entendido. Qué tremendo es pasar por la humillación y después, cuando nos sacan de ese desierto, humillar a nuestro prójimo. Qué tremendo es cuando no teníamos nada y cuando Dios nos da todo, seguir siendo tacaños con nuestro prójimo. Amén. Qué tremendo. Bienaventurado aquel que la escuela del desierto cumple su propósito en él o ella. Amén. Qué tremendo, porque nuestra familia, nuestros cercanos pueden decir que frutos hemos dado. Y muchos en nuestra familia no quieren congregarse porque ven un comportamiento inadecuado en nosotros, aún congregándonos, porque nuestro testimonio no ha sido fiel con el Señor. Amén. Y es una verdad. No hubo, la escuela no produjo fruto, la escuela del desierto no produjo fruto en nosotros.
Amén. Es bien triste pasar por el desierto y volver a reincidir. Y le estoy diciendo esto porque es una palabra que Dios me puso a mi corazón. Y he orado mucho por esta enseñanza. Qué tremendo es que el desierto no hizo su efecto y volver a reincidir, a volver a repetir. Mire qué tremendo, porque no todos salimos con vida ante la reincidencia. Es triste ver los resultados, hermanos y hermanas, de nuestras malas elecciones. Si vemos nuestras vidas, si la vemos en el ahora, podemos ver resultados de desobediencia. Y hay cosas, como les he mencionado en ocasiones anteriores, de las cuales, aunque nos arrepintamos, siempre van a estar hasta el fin de nuestros días. Amén. Pero también podemos ver los resultados de escoger la vida. Qué tremendo cuando alguien pasa a dar testimonio y se ve otro rostro en esa persona. Y se ve que escogió la vida. Porque así no solo vamos a decir de que solo escogemos lo malo. Porque también hay personas entendidas, hermano. Amén. Hay personas que no les gusta reincidir. Porque le tienen temor a Jehová. ¿Y cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios. Porque el temor me preserva. O tendría que preservarme. Amén. Esta es una verdad en cada uno de los creyentes hoy en día. Nosotros no teníamos capacidad de elegir cuando nos metieron al desierto. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en delitos y pecados, y una persona muerta no tiene poder de elección o capacidad de elegir. Entonces viene el Señor y pone en el desierto. Pero llega un momento en que se pasa ese desierto, Dios nos capacita, como lo está capacitando a usted posiblemente y a mí, porque adelante tenemos una tierra prometida que nos espera. En muchos de nosotros, a muchos antes que termine el año, a muchos posiblemente en el 2026, o en el tiempo que Dios considere, si usted está apto. Y qué tremendo, porque este pueblo estaba apto, pero eligieron mal, a pesar de tener un pastor como Moisés. Amén. Llega un momento en el cual el Señor nos va a dejar a usted y a mí tomar una decisión. Porque cuando estamos en el desierto, Dios nos cuida como un bebé, porque estamos recién convertidos. Porque estamos recién convertidos, Dios nos cuida como un bebé. Nos suple todas nuestras necesidades, aunque sean que nosotros las vemos chiquitas. Pero podemos ver en este pueblo que los saca y les manda toda la provisión, todo lo que ellos necesitaban. Ni siquiera sus sandalias se desgastaban, ni siquiera sus vestidos se desgastaban. El sol no les pegaba porque Dios ponía nube. El frío de la noche no les afectaba porque había columna de fuego, había luz. Tenían hambre, mandaba el maná. Querían carne, pues les mandaba carne. Entonces se podría decir que en el desierto Dios los mantuvo. Pero llega un momento en que ese chorro es cortado. Y es que tenemos que luchar para alcanzar la tierra prometida. Pero hemos sido enseñados. Entonces llega un momento en que Dios nos va a dejar a nosotros tomar la decisión. La decisión de escoger la vida o la muerte. Y esto es cuando ya estamos bendecidos, no antes. Esta palabra Dios la ponía en mi corazón porque, como le repito,
Cuando estemos en la bendición, Dios nos va a hacer una pregunta un día y nos va a decir: ¿qué camino elegiste? ¿Qué camino elegiste? Y Dios dice: espero que sea la correcta la decisión que tomes. Amén. ¿Qué padre no quiere lo mejor para sus hijos? Creo que todos los padres quieren lo mejor para sus hijos. Amén. ¿Y cómo le duele al padre cuando ve al hijo errar? ¿Cómo le duele al padre ver al hijo equivocarse? Y qué tremendo, porque el hijo, cuando anda errado, cuando anda equivocado, lo que hace es molestarse ante el consejo del padre. Amén. ¿Y qué es lo que dicen los hijos? Déjeme vivir. Usted ya está vieja o viejo, hoy déjeme vivir a mí. Lamentablemente, muchos jóvenes, aquí no estamos nadie joven, ya no estamos jóvenes, así que no va para ningún joven. Pero qué tremendo, porque muchos jóvenes, los padres pueden ver la vida de sus hijos destruidas. Y cuando un padre ve que un hijo está tomando una mala elección, qué tremendo, porque todo es personal, hermanos. Qué tremendo, porque aunque ore el padre, ore la madre, sí, la oración preserva por misericordia. Por misericordia a esa señora que se postra. Por misericordia a ese señor que se postra. Pero qué tremendo que no nos exime de las consecuencias. Todos los padres quieren lo mejor para sus hijos. Así estaba Israel. Moisés se podía quedar con la boca abierta de las cosas que el pueblo hacía, siendo un pueblo enseñado, siendo un pueblo que había sido testigo de los milagros y prodigios. Moisés se ha de haber quedado con la boca abierta de lo que las decisiones que el pueblo tomaba, de lo que murmuraban en un desierto. Amén. Qué tremendo, porque me imagino que los pastores, los líderes espirituales, se han de quedar con la boca abierta, porque han desperdiciado fuerzas en alguien que al final lo que hizo es cerrarle la puerta en la cara al pastor o a la pastora e irse a perseguir otros dioses. Entonces es de quedarse con la boca abierta. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? En el capítulo 8, Moisés le recuerda desde el verso 1, lo lee en su casa. En adelante, léanlo, se lo aconsejo. En el capítulo 8, les dice todo lo que Dios había hecho en ellos. Les empieza a dar remembranza, recuerdo de todo lo que Dios había hecho en ellos en concepto de milagros. Y Moisés les dice: acuérdate por todo el camino donde Jehová tu Dios te hizo andar. Amén. Durante estos 40 años, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Mire, esto me recuerda a una cita bíblica en el libro del profeta Jeremías, donde dice: engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Qué tremendo, porque en el trato, en el desierto, podemos pensar, y puede ser cierto, podemos decir: Señor, yo no te voy a fallar. Señor, si tú me sacas, yo no te voy a fallar, yo no voy a reincidir. Pero qué tremendo que Dios trae a luz, y Dios ya sabe. Y Dios ya sabe que le vamos a fallar. Amén. Pero ¿por qué se da ese fallo? Si lo que dije fue de corazón. No porque sea perverso el corazón del hombre, es porque hemos bajado la retaguardia. Es porque hemos dejado de orar como orábamos en el desierto. Amén. Porque en la bendición el denominador común es: hoy ando cansado y cansada. Amén. Antes, como no tenía, ni las bocas se me paraban,
Hoy como vivo bien ocupado, con nuevas conexiones, con nuevos amigos, con nuevos compañeros de trabajo, tengo muchos compromisos, tengo que irme de viaje porque de la empresa me mandan de viaje, porque ahora tengo negocios, porque hoy soy hombre próspero, mujer próspera, pero me siento cansado, Señor. Amén. Y empieza la regresión. Y Dios quiere guardarnos de eso. Dios quiere guardarnos de eso, para que le dure la bendición, hermanos. Entonces Moisés le recuerda para ver si habían de guardar o no sus mandamientos. Y habla que los afligió y los hizo tener hambre, y les sustentó con maná, y ahí menciona que era comida que no conocían. Qué tremendo, porque en este capítulo 8, el que le dije que lea en su casa, dice para hacerte saber lo que había en tu corazón. Mire, estas palabras son duras. Yo no sé cómo tomamos la palabra, pero yo al leer esto me entra temor. Me entra temor. Porque Dios llega un momento que nos hace saber lo que hay en nuestro corazón. Y no es en el momento que estamos eligiendo mal. Porque cuando estamos eligiendo mal, el mal camino, la apatía, la indiferencia con Dios, en ese momento vamos tan embelesados con nuestra herencia que le pedimos al Padre. Vamos tan embelesados y no nos importa dejar la casa del Padre. Amén. Pero cuando estamos lamentablemente en la posilga, porque nos gastamos todo, ahí decimos cómo me gustaría, aunque sea ser un jornalero, cómo me gustaría no haber tomado la decisión de pedirle la herencia al Padre. Pues sí, ya no tenemos nada. Amén. Ya no tenemos nada en ese momento. Cuando nos amanece, qué tremendo que el pecado entra de un solo a nuestra alma. Qué tremendo que cuando andamos en malos caminos y pecamos y transgredimos y retamos a Dios con nuestro comportamiento como hijos, qué tremendo que cuando nos amanece, cuando estamos en una posilga, cuando estamos caídos, derrotados por nuestras elecciones, no porque Dios lo decida, ahí entra todo el pecado de un solo a hacernos pedazos del alma. Y por eso hay mucho creyente que dice, no me puedo perdonar, Señor. Qué tremendo. Qué tremendo, porque muchos aquí, cuando andamos así, hemos cometido barbaridades. Y hemos sacrificado, o hemos arriesgado arriesgado nuestro llamado, hemos arriesgado nuestra vida, Amén. hemos arriesgado todo por irnos en ese camino que sabemos que no es bueno. Amén. Amén. El Señor jamás nos va a examinar en algo que no nos haya enseñado. O sea, los que estamos aquí, podemos decir el día de mañana que estamos bien bendecidos. Vamos a decir, el 11 de noviembre del 2025, Dios me habló. Dios. Aleluya. Dios me habló y me advirtió. Porque tenemos que saber que no solo hay un enemigo externo, hay un enemigo interno. Y si no estamos conscientes que esta naturaleza es tremenda, si no estamos conscientes que esta naturaleza es sujeta a pasiones que van en contra de lo que Dios quiere para nosotros, y que los deseos de la carne van en contra de los deseos del Espíritu,
vamos a caer. Porque a veces esperamos que el enemigo externo, usted ya sabe quién es, se nos presente ante una potestad, ante un principado. Pero no solo, el principal enemigo del hombre es el hombre mismo. Amén. Y lo podemos ver en las áreas, lo podemos ver en los impulsos, lo podemos ver en nuestras reacciones, hermanos. Y lo podemos ver también en áreas que no hemos querido dejar. Lo podemos ver, que nuestra concupiscencia a muchos nos domina y nos hace tomar malas decisiones. Amén. El Señor en su sabiduría jamás nos exigirá algo que no haya hablado antes. ¿Cuántos no hemos recibido esa revelación? ¿Cuántos hemos recibido esa revelación? ¿Cuántos hemos recibido esa enseñanza? ¿Cuántas veces, mire, el pueblo de esta iglesia y de todas las iglesias dependientes de Misión Cristiana Judá han sido enseñadas o son enseñadas? Amén. Porque aquí no se habla de un evangelio suave, de un evangelio light, ni pretendemos ser fuertes y que la gente salga de esa puerta con un dolor. No, son verdades las que se hablan. Amén. Son verdades las que se hablan. Porque Dios lo que busca es la reparación de algo que en el principio fue destruido, que fue la comunión con Dios. Porque en Adán y en Eva se puede ver, se perdió el compañerismo con Dios, se perdió la amistad con Dios, y por eso tienen que taparse con higueras ante su vergüenza. Amén. Entonces, el evangelio en realidad lo que tiene que priorizar es la restauración de mi ser interior y no del exterior. Amén. Y eso así es. Eso así es. Si usted puede leer los evangelios, Cristo nunca vino a decirle a alguien: yo te voy a prosperar, yo te voy a bendecir. No, Cristo, que Dios siempre atacó los problemas del alma. Pero a muchos no nos gustan estas palabras. ¿Por qué? Porque aún hay mucha carne. Porque la carne, cuando la tocan, es cuando no nos gusta. Es cuando todo nos ofende. Pero, mire, un día en familia estábamos hablando, nos gusta, a mí me gusta, hablando de mi familia, a mí me gusta ir a la iglesia cobertura y que Dios nos confronte. Amén. Amén. Es una bendición que Dios me confronte. Es una bendición que Dios me advierta. Es una bendición que Dios trate de sanar mi alma. Lo que la medicina natural no puede hacer y que solo puede hacer con el cuerpo, Dios lo hace a través de la palabra de Él. ¿Y cómo podemos ser más que vencedores? No hay, mire, esos sermones motivacionales o esos coach que le llaman ahora financieros, eso no sirve de nada. Eso no sirve de nada. Es cierto, hay que ser diligente y todo lo demás, pero eso es secundario. Si yo soy diligente, Dios me va a bendecir, pero si no es bendecida mi alma, no me va a bendecir. Amén. Porque a Dios no le interesa cuántos millones tiene usted. A Dios no le interesa cuántos miles tiene en el banco. A Dios no le interesa cuántas propiedades tiene usted o cuántos carros tiene usted. A Dios le interesa ver su alma sana de tanta herida, de tanta maldición generacional. Eso le interesa a Dios. A Dios no le interesa cuántos bienes tengamos, si somos bonitos, si somos feos, si caemos mal, si caemos bien. A Dios lo que le interesa es el alma del hombre. Porque Dios ve propósitos eternos. Amén.
y ya no me va a quedar tiempo para compartirle los puntos que todavía, pero la puedo dejar para una segunda parte. Amén. La vida no se acaba. Vamos a pedirle a Dios en esta hora, y aquel que quiera pasar y ser ministrado puede hacerlo. Aquel que quiera pedirle perdón al Señor porque sabe que ha escogido mal, no porque la palabra que se haya dado, sino que porque vemos los frutos de nuestra vida y sabemos que no están siendo buenos. Puede reconciliarse con Dios. Mire que hay tantas cosas. Puede reconciliarse con Dios, puede aceptar a Cristo para que entre en su vida, en su corazón y haga la obra en su vida. Amén. Puede decirle al Señor, perdóname, redirígeme del camino malo al bueno, Señor. Amén. Puede hacerlo. Mire qué bendición es tener un altar donde podamos ser ministrados. Nadie sabe los secretos que implica pasar a un altar. Así es. Amén. Dios. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra, por la bendición de que Dios, de tanto que nos ama, nos insiste. De tanto que nos ama, nos insiste. De tanto que cuida de nosotros. Y como para muchos hay una bendición a la puerta de la esquina, Amén. Dios no quiere que se elija mal. Amén. Amén. Bendito Dios, te doy gracias en esta noche, Santo de Israel, porque eres propicio para nuestras vidas, porque muchos necesitábamos esta palabra, porque estamos por ser bendecidos, porque tú lo pusiste en mi corazón. ¿Qué camino elegiremos? ¿Qué camino elegiremos, Señor? En esta noche, Padre, yo oro por la vida de tus hijos, de tu pueblo, y te pido que pongas sabiduría en nosotros, que podamos, bendito Dios, controlar las concupiscencias de nuestra carne, que podamos elegir la vida, que podamos elegir el camino de bendición, que podamos elegir el camino de los frutos, que podamos elegir el camino del servicio, que podamos elegir el camino de congregarnos, que podamos elegir el camino, Señor, correcto, que podamos elegir, Señor, el camino que te agrada. Te pido, bendito Dios, para esas vidas que se encuentran vacías en su interior, que puedas hacer, Señor, llegar tu luz, tu palabra, porque tu luz alumbra nuestras tinieblas. Un hombre como David lo pudo decir y confesar: alumbra mis tinieblas. No queremos fallarte, Señor. Danos esa capacidad, danos esa fortaleza, Señor, de poder decir no a muchas cosas. Porque qué glorioso es estar en tus caminos. Porque qué glorioso es saber que tú estás con nosotros. Yo te alabo, Dios, te bendigo en el nombre de tu Hijo Jesucristo, aquel que murió en la cruz del Calvario, aquel que dio todo por nosotros. Para ti sea la gloria, Señor Jesús, la honra, Padre, en esta noche. Llévanos con bien a nuestros hogares y que esta palabra la podamos meditar. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén, Señor.